de Cuba, Venezuela en estos momentos en una situación de incertidumbre, con Delcy Rodríguez al mando interinamente por lo menos. Faltaría a nivel internacional Nicaragua, ¿no? Nicaragua, que obviamente se va a alinear con todos estos países. Colombia, pues que esperemos, hasta el momento el presidente Petro pues lanza una voz de alerta sobre los bombardeos y pues ha apoyado, digámoslo así, tangencialmente al régimen de Nicolás Maduro, pero también ha rechazado una invasión por parte de los Estados Unidos. Precisamente arranco con esa pregunta, profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio para Venezuela de la Universidad del Rosario. ¿En qué posición en estos momentos queda el gobierno del presidente Gustavo Petro ante esta situación, esta captura con una operación militar de parte del gobierno de Donald Trump de Nicolás Maduro? Bueno, en primera instancia decir que estamos en el peor escenario posible para Colombia frente a lo que sucede en Venezuela, en el sentido que toda dinámica de confrontación va a causar movilidad humana, va a causar migración, y en este momento Colombia es en el momento en que está menos preparado para atender flujos migratorios. Recordemos que vivimos una crisis en el Catatumbo, más de 87.000 personas han sido desplazadas por el enfrentamiento que hay entre el Frente 33 de las FARC y el ELN, lo que ha causado que la zona metropolitana de Cúcuta esté en una situación humanitaria muy compleja. La unidad de gestión de riesgo está prácticamente comprometida, sus recursos están muy golpeados por todas las lógicas de corrupción. Hace 10 años, 11 años, cuando tuvimos la crisis por la salida de nuestros compatriotas expulsados por el régimen de Nicolás Maduro, fue esta la unidad que tuvo que atender la situación de emergencia en la zona de frontera, y en este momento pues no tienen las capacidades para hacerlo. A eso hay que sumar que la cooperación internacional ha reducido sensiblemente su papel en Colombia. Prácticamente USAID está completamente desmantelado. Las organizaciones que manejan flujos migratorios como ACNUR y OIM tienen menos del 50% de los recursos que solían tener, y hay que decirlo, el gobierno colombiano ha desarticulado toda la dinámica migratoria. En este momento no tenemos una persona responsable de flujos migratorios en Colombia, más allá de la directora de Migración Colombia, cuya función y capacidad no compete para las dinámicas de estos flujos. Entonces, en primera instancia, en materia migratoria, Colombia no está preparado para flujos migratorios en este momento. Si saliera población venezolana huyendo de posibles escenarios bélicos, Colombia no tiene la capacidad de responder en zona de frontera. No hay un plan de respuesta por parte del Estado colombiano. Más allá de la grandilocuencia de los discursos del presidente de la República, no hemos preparado un escenario para estas circunstancias, no tenemos un plan de respuesta, y en materia de seguridad muy seguramente vamos a tener complicaciones. Recordemos que el ELN particularmente ha dicho que va a defender la revolución bolivariana. Sabemos que controla la frontera en los estados venezolanos del lado venezolano, que ha buscado un control similar del lado colombiano en los departamentos, y que muy seguramente va a ser parte de lo que prometió la revolución bolivariana, que sería su actuar en un escenario eventual como este, y es que el régimen siempre planteó que no podría derrotar militarmente a los Estados Unidos, pero que sí podría hacer una guerra de resistencia, una guerra de guerrillas, una guerra de desgaste, para que esta transición y la recuperación de la democracia en Venezuela no se pueda materializar. El propósito de la revolución bolivariana en este momento se convierte en una lógica de resistencia y de aguante, con el cual, sin lugar a duda, nosotros, al ser el vecino que comparte mayor frontera con Venezuela, nos vamos a ver seriamente complejizados, y con un gobierno que lamentablemente no ha hecho los arrestos necesarios, no ha hecho la preparación necesaria para enfrentar esta situación. Profesor Rodríguez, en estos momentos, ¿cuál es el cálculo de venezolanos en el país? En este momento, según Migración Colombia, tenemos 2 millones, después les digo la cifra exacta porque nosotros la acabamos de publicar en el radar, en la bitácora migratoria del observatorio, que es un ejercicio que hacemos conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer. Nosotros hacemos seguimiento
a las dinámicas migratorias y llevamos la lista de lo que ha sido el flujo migratorio. En este momento, según los datos de Migración Colombia, a agosto, que es el último corte que entregaron en su plataforma, 2.831.561 venezolanos se encuentran en nuestro país. El 68,88% de ellos está regularizado por el instrumento de permiso por protección temporal, pero tenemos un número que sigue creciendo de población irregular. Hay una proyección de en cuánto podría llegar a aumentar. Sé que obviamente es un incidente que sucede en caliente. ¿En cuánto podría llegar a aumentar esta cifra con la captura de Nicolás Maduro? No, realmente digamos que habrá que ver cuál es la condición en la que se desarrollan los eventos en Venezuela. Si la situación se escala bélicamente, muy seguramente vamos a tener flujos de población saliendo de Venezuela. Una de las cosas que a nosotros nos ha preocupado y que nosotros hemos reportado en nuestros diferentes informes es qué hacer en el caso de la salida no solamente de población que huye de una situación bélica, sino incluso cómo se va a comportar Colombia si los esbirros del régimen, si los que han acompañado a la revolución bolivariana empiezan a tratar de huir por territorio colombiano. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el modus operandi que va a asumir el Estado colombiano con actores que sabemos que han participado en violación de derechos humanos, que han participado en acciones en contra de la población venezolana, pero que ante la situación que se vive en Venezuela pueden tratar de buscar huir del país? Y el lugar por el cual van a tratar de hacerlo claramente es nuestra frontera. Esos 2.219 kilómetros que son absolutamente imposibles de controlar será uno de los puntos por los cuales ellos pretendan escapar. ¿Qué hace Colombia, por ejemplo, si estos actores llegan a nuestro país? Sabemos que si se devuelven a Venezuela muy seguramente perderían la vida. ¿Cuál va a ser el protocolo que establecerá el Estado colombiano para el manejo de estos actores que son bastante complejos? Profesor Rodríguez, precisamente usted acaba de tocar un punto acerca del cual yo le quería preguntar, y es que en redes sociales muchas personas, muchos venezolanos y muchas de las asociaciones de venezolanos que viven en Colombia o inclusive en otros países que han tenido que salir debido a la situación allí en Venezuela, están diciendo pues que expresan su felicidad porque van a poder regresar a su tierra, van a poder regresar a su país, a sus ciudades, a la ciudad, a la tierra que los vio nacer. ¿Ustedes de pronto tienen una estimación, de pronto prevén algo de cómo podría funcionar eso y si de verdad habría de pronto ¿cómo se puede decir? Un éxodo a la inversa de estas personas que están por fuera de Venezuela en caso tal de que caiga ya definitivamente del todo el régimen venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, y haya un nuevo gobierno? Pues bueno, la situación en este momento se abre un compás de espera. Un venezolano promedio que se encuentra en Colombia o en cualquier otro país con su familia va a pensárselo 2 veces antes de regresar a Venezuela, porque las condiciones tienen que estar dadas para poder regresar. Recordemos que Venezuela no solamente fue víctima de una dictadura oprobiosa que violaba los derechos humanos sistemáticamente, sino que fue una dictadura que empobreció y convirtió el país en un país en emergencia humanitaria compleja y prolongada. En este momento el sistema educativo venezolano está en su peor momento. No hay capacidad por parte del Estado para poder brindar servicios en salud, en educación. Los servicios sociales están muy complejizados. Entonces cualquier ciudadano venezolano que muy seguramente tendrá el deseo de volver a Venezuela se lo tendrá que pensar 2 veces antes de regresar a su país, porque no porque salga Nicolás Maduro o porque empiece un proceso de transición inmediatamente Venezuela va a recuperarse. Todo lo contrario, la amenaza que ha esbozado la revolución bolivariana es que va a desestabilizar cualquier proceso de retorno a la democracia. De hecho, si uno mira las palabras de Diosdado Cabello, que como ustedes señalaban tenía la bandera de guerra a muerte, que ha sido un símbolo que ellos han adquirido o adquirieron el año pasado, es una lógica en la cual ellos están dispuestos a trasladar el costo de su mantenimiento en el poder por todos los medios a la población, y lo han hecho. Recordemos que el régimen ha preferido empobrecer al pueblo que dar un paso al costado. Es un proyecto político que no tiene el propósito de resolver el problema de los venezolanos o las situaciones de los venezolanos, sino mantenerse en el poder. Yo creo que en este momento el retorno de venezolanos es una situación que hay que empezar a pensar, mirar qué posibilidades reales se van a dar de ese retorno de los venezolanos a su país. Muy seguramente muchos van a querer trabajar por la recuperación de su país, van a buscar y desear
poder participar en el retorno a la democracia y en la construcción de una nueva Venezuela, pero la realidad muchas veces también los va a superar. La situación de Venezuela en materia humanitaria es muy compleja y esto hace que ese proceso no se vaya a dar inmediatamente, sino que sea un proceso muy complejo y que incluso, recordémoslo, después de 5 años que una persona ha salido de su país, crea otros vínculos, crea otras relaciones, incluso el país que dejó ya no es el país al cual esperaría regresar. Y esto hace que en este momento Venezuela, que perdió más de la cuarta parte de su población, esa cuarta parte de su población esté pensando cómo van a ser las dinámicas para un eventual regreso. En el caso de Colombia, que es el país que tiene el 41,14% de la diáspora venezolana está en nuestro país, es un país que tiene que tener un plan de acción frente a lo que sucede, porque muy seguramente los venezolanos que están en otras localidades, digas Estados Unidos, Europa, España, o en otros países de Sudamérica, Chile, Argentina, Perú, van a empezar a mirar sus planes de eventual regreso a Venezuela, pero no lo van a hacer directamente a Venezuela. Muy seguramente van a hacer un punto de parada en Colombia mientras la situación se resuelve en Venezuela, mientras deviene una normalización de la situación venezolana que todavía, digamos, es incierta. Hoy sabemos que no está Nicolás Maduro, pero lamentablemente el que está a cargo del proceso de resistencia de la Revolución Bolivariana es Diosdado Cabello, que, como sabemos, es quizá uno de los sátrapas más complejos que tiene la Revolución Bolivariana, que ya alguna vez ejerció el poder. Recordemos que después del golpe de Estado contra Hugo Chávez, él asumió el poder y fue el que logró el regreso de Hugo Chávez al poder. Entonces, yo no creo que la situación sea tan armoniosa como para que los venezolanos puedan regresar. Y en caso tal, profesor, ustedes pues desde el Observatorio de Venezuela allí de la Universidad del Rosario, en caso de que haya un regreso de la democracia a Venezuela, ¿ustedes creen que hay una cabeza que podría asumir este nuevo liderazgo allí en Venezuela? Un líder o una persona que sea la encargada de asumir este nuevo episodio en la vida venezolana en un eventual regreso a la democracia. Es difícil, digamos que en este momento la persona que tiene la legitimidad electoral para poder reclamar el poder en Venezuela es Edmundo González Urrutia, quien ganó un proceso electoral y que el régimen burló después de una negociación de más de 3 años en la que participaron diferentes actores de los propios Estados Unidos. El régimen creyó que siempre iba a burlar este proceso y la prueba es que eso no fue así, y hoy se comprobó eso. Edmundo González Urrutia tiene la legitimidad, pero la persona que tiene el liderazgo en este momento en Venezuela, sin lugar a dudas, María Corina Machado, desde el sector opositor. Ella participó en las elecciones primarias, ganó con más del 93%, no le permitieron participar en la elección, pero es legítimamente la lideresa de la oposición y la persona llamada o encargada de tener el liderazgo por el lado opositor. Por el lado chavista, que independientemente de las dinámicas de lo que significan como régimen violador de derechos humanos, que además cada vez estaban en una espiral ascendente en esa lógica de violación, es difícil saberlo, porque el chavismo no es un chavismo unificado en una sola cabeza. Nicolás Maduro era un actor transaccional, daba poder a diferentes sectores, a los militares, a los civiles, a los bolichicos o a los actores que se enriquecieron con los recursos de Venezuela. Y era un actor que lograba distribuir poderes entre los diferentes componentes de lo que hoy conocemos como chavismo. En este caso no sabemos quién pueda asumir el liderazgo por el lado chavista. Muy seguramente va a terminar siendo en la práctica, y sobre todo por su discurso, por las primeras palabras que ha dicho, más que Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, el que va a tratar de asumir la resistencia de la Revolución Bolivariana. Lo deseable es que en este momento se genere un proceso de negociación que permita una transición y un retorno a la democracia en Venezuela, pero la amenaza que ha puesto la Revolución Bolivariana sobre la mesa y que ha expresado Diosdado Cabello es que ellos están dispuestos a desestabilizar cualquier lógica de transición en Venezuela. Entonces es un escenario complejo, no hay, digámoslo así, un único líder. La oposición ya tiene un liderazgo, pero el oficialismo o el chavismo no.
Es el profesor Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, acompañándonos en esta transmisión especial sobre la caída de Nicolás Maduro, su captura luego de una operación militar de los Estados Unidos en Caracas. Ha sido usted muy amable, profesor Rodríguez. Gracias por la invitación. En estos momentos, el único canal de comunicación con el régimen chavista es Telesur y los canales oficiales BTV. A través de eso es que han salido los principales funcionarios del gobierno a comunicarse, a dar sus declaraciones. Ha salido el ministro de Defensa, ha salido la vicepresidenta interina Miguel Delcy Rodríguez. Diría yo que como a dar pruebas de supervivencia. Sí, porque no salen a no decir nada. Porque lo que están haciendo es como salir, algunos desde la clandestinidad. Recordemos, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, salió por vía telefónica, no se sabía en dónde estaba, no hubo imágenes. También el fiscal Tarek William Saab también fue por teléfono, e inclusive en este momento el canciller Iván Gil, el canciller venezolano, habló también desde la clandestinidad y no supimos, pues no se sabe por ahora en dónde está. Pero todos tienen un factor, un común denominador, Juan Camilo, y es que todos llaman a la calle. Todos están llamando al pueblo a la calle, todos están llamando al pueblo a rechazar estos operativos, este operativo por parte de los Estados Unidos en el que resultó detenido el presidente Nicolás Maduro. Y salen por teléfono. Exacto. Escuchemos transmisión de Telesur y el único contacto telefónico. Habla Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela. En jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sobre lo que pudiera haber sido en un inicio una amenaza imperial, hoy se está convirtiendo en hechos de sangre, cuando víctimas inocentes han sido mortalmente heridas. La narrativa del chavismo, telefónicamente, desde la clandestinidad, escondidos, luego de este operativo militar desde los Estados Unidos, como usted dice, Miguel, a dar pruebas de supervivencia. 8 de la mañana, 1 minuto.